Hola, soy Faukes, sé que ha pasado tiempo desde que subí un vídeo, este fic, personajes, imágenes y audio no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores y a nuestra amada J.K. Rowling, sin más cháchara continuemos capítulo 20 puedes leer capítulos más avanzados y actualizados rápidamente. Palmadita barra aliento, creo que Malfoy debe de sentir tanta presión como yo, repitió Ron. ¿Sabes? Los Malfoy siempre han estado en Slytherin. Harry pensó por un momento y no pudo evitar reír. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Ron. Piénsenlo, dijo Harry, conteniendo la risa, mientras hablaba con Ron y Hermione. Malfoy le preguntaba a su padre, papá, ¿y si no me eligen para Slytherin? Y entonces su padre sin duda sacaría su varita, lo apuntaría y diría, Draco Malfoy, más te vale. Al escuchar el escenario imaginado por Harry, los dos estallaron en risas. En ese momento, la ceremonia de selección llegó a su fin. Albus Dumbledore se puso de pie, con el rostro radiante, mientras miraba a los estudiantes. Abrió los brazos como si nada le deleitara más que verlos a todos reunidos. Bienvenidos, dijo. Bienvenidos a otro año en Hogwarts. Antes de que empiece el banquete, me gustaría decirle unas palabras. Imbécil. Grasa. Raro. Pellizco. La sala estalló en aplausos y vítores, incluso Harry aplaudió. Gracias a todos. Dumbledore volvió a sentarse. Si hubiera sido el director Phineas Black, habría hablado durante una hora antes de dejarlos comer. Aunque este nuevo director ligeramente excéntrico era divertido, Harry no pudo evitar sentir que Dumbledore era más un compañero de escuela peculiar que un director. Un estudiante de último año de 11 años y un estudiante de penúltimo de más de 100. Sin duda, era una combinación rara. Cuando Dumbledore se sentó, las 4 largas mesas se llenaron inmediatamente con enormes pilas de deliciosa comida. Roast beef, pollo asado, chuletas de cerdo, chuletas de cordero, salchichas, filetes, patatas hervidas, patatas asadas, patatas fritas, pudding de Yorkshire, coles de Bruselas, zanahorias, salsa, ketchup e incluso caramelos de menta. Harry usó su tenedor para pinchar un trozo de carne y lo colocó en su plato. Estaba bien cocido, lo que significaba que era carne de primera calidad. Recordaba haber oído que la reina Muggle también prefería su filete bien cocido. Esto se ve increíble, dijo un fantasma que llevaba un cuello con volantes, mientras observaba con tristeza a Harry cortar el filete. Harry miró al fantasma y asintió en señal de saludo. Hola. Estuvo a punto de dirigirse a él como Sir Nicholas, pero se contuvo. Me resultas familiar, dijo Sir Nicholas, mirando a Harry con expresión aturdida. Me parece que te he visto antes. Justo cuando Harry creía que Sir Nicholas estaba a punto de reconocerlo, el fantasma aplaudió de repente. Lo tengo. James Potter. Debe ser su hijo. Te pareces casi exactamente a él. ¿Conocías a mi padre?, preguntó Harry con interés. Por supuesto, joven señor Potter. James fue uno de los mejores estudiantes de Gryffindor, respondió Sir Nicholas con una sonrisa. Ah, ya lo recuerdo. Eres Nick casi decapitado, gritó Ron de repente, señalando al fantasma. Preferiría que me llamaras Sir Nicholas de Mimsy por Pinkton, dijo el fantasma con inquietud. Pero seamos Finnegan, de cabello castaño claro, intervino. ¿Casi decapitado? ¿Cómo puedes estar casi decapitado? Sir Nicholas parecía molesto. Claramente no quería hablar de esto. Así, dijo irritado, agarrándose la oreja izquierda y tirando hacia abajo. Su cabeza se tambaleó, deslizándose del cuello hacia el hombro como si tuviera una bisagra. Parecía que quien intentó decapitarlo no había hecho un trabajo minucioso. Al ver las expresiones de asombro de todos, Nick casi decapitado parecía bastante complacido. Suavemente echó la cabeza hacia atrás, se aclaró la garganta y dijo, bueno, nuevos alumnos de Gryffindor. Espero que nos ayuden a ganar la Copa de las Casas este año, ¿verdad? Gryffindor no ha ganado en mucho tiempo. Slytherin lleva 6 años ganando. El varón sanguinario ha sido insoportable. Es el fantasma de la casa Slytherin. Harry no estaba prestando atención al varón sangriento. En cambio, se giró para mirar la mesa del personal. En ese momento, su cicatriz de repente palpitó con un dolor intenso. Esta fue la primera vez que su cicatriz le dolió desde que vio a Sebastián lanzar la maldición asesina a su tío, Solomon Sallow. Ese incidente enfureció a Bellatrix, quien contuvo a Sebastián con un hechizo y usó la transformación para salvar a Salomón. Harry no había olvidado el esfuerzo que le costó lanzarle Obliviate a Solomon después. La insoportable actitud de Solomon le recordaba demasiado al director Black. No podía permitir que su amigo acabara en Azkaban.
Después de un tiempo, el dolor en su cicatriz disminuyó. Se presionó la frente con la mano, asegurándose de que nadie notara nada inusual. Sin embargo, Ron se dio cuenta. Con una pata de pollo en cada mano, se volvió hacia Harry y le preguntó: «Amigo, ¿qué te pasa? Estás un poco pálido». «Estoy bien», dijo Harry con una sonrisa. Luego le preguntó a Perky: «Perky, ¿quién es ese profesor?». Perky asumió que se refería a Snape, así que sonrió y respondió: «Ese es el profesor Snape. Enseña pociones, pero preferiría enseñar defensa contra las artes oscuras. Todos saben que tiene un don para eso». Harry no preguntaba por Snape. Ya lo había mirado fijamente en la cabaña antes, y la cicatriz no le dolía. «No, no es el profesor Snape», aclaró Harry. «Me refiero al que está a su lado, con turbante y hablando con alguien». «Ah, ese es el profesor Quirrell», respondió Perky. «Enseña defensa contra las artes oscuras. Antes enseñaba estudios mugles, pero por alguna razón, cambió de asignatura». Snape se enfureció. Desde entonces se ha desquitado con Gryffindor. ¿Por qué el enfado de Snape haría que Gryffindor perdiera puntos?, preguntó Harry, incapaz de atar cabos. «Porque a Snape no le gusta Gryffindor, no es ningún secreto», dijo Perky encogiéndose de hombros. «¿Será porque es el jefe de Slytherin? Sabes, Slytherin y Gryffindor siempre han estado enfrentados». Harry no discutió. No estaba seguro de la dinámica actual, pero hace un siglo, con el director Black a cargo, las relaciones entre Gryffindor y Slytherin habían sido bastante cordiales. Harry volvió a mirar a Snape y descubrió que Snape también lo estaba mirando. Su mirada parecía compleja. Harry se preguntó: ¿podría haber sido cercano a mis padres? Con ese pensamiento, Harry le dio a Snape una sonrisa educada. Pero Snape simplemente resopló, con el rostro inexpresivo, y miró hacia otro lado. Capítulo 21. A Harry no le importaba mucho la reacción de Snape. Al fin y al cabo, según él, todos los Slytherins estaban llenos de contradicciones. Tomemos como ejemplo a Hominis, un caso clásico de frío por fuera, pero cálido por dentro. En cambio, Sebastián era cálido por fuera, pero frío por dentro. Y como el antiguo rey serpiente de Slytherin, Snape era naturalmente el más contradictorio de todos. Tiene sentido, ¿verdad? Comida. Bajó la cabeza y volvió a mirar la deliciosa comida que tenía delante. Era mediodía cuando comió un refrigerio en el tren y ya tenía bastante hambre. Después de terminar el bistec en su plato, la comida en la mesa del comedor frente a él se transformó en una variedad de postres dulces. Los británicos no podrían vivir sin el té de la tarde y los postres después de las comidas, al igual que la zona 3D no podría vivir sin pizza. Si tuviera que elegir entre los dos, el té de la tarde sería, sin duda, más importante. Desapareció. Con el tiempo, incluso los postres desaparecieron. El profesor Dumbledore se levantó de nuevo y el comedor quedó en silencio. «Oh, ahora que todos están satisfechos y llenos, tengo algunos anuncios que hacer al comenzar el nuevo semestre», dijo. «Estudiantes de primer año, tengan en cuenta que el bosque prohibido está estrictamente prohibido para los estudiantes, y algunos de nuestros estudiantes mayores también deberían recordarlo». Los ojos brillantes de Dumbledore, visibles a través de sus gafas de media luna, se dirigieron hacia los gemelos Weasley. El mensaje fue claro. Cuando hablaba de estudiantes mayores se refería específicamente a esos dos alborotadores. Los Gryffindors se unieron al director para centrar su mirada en los gemelos Weasley. Después de todo, la mayoría de los puntos perdidos por Gryffindor fueron gracias a esos dos. Además, el señor Filch, nuestro conserje, me ha pedido que les recuerde a todos que no deben lanzar hechizos en los pasillos entre clases. Filch, sosteniendo a su gato de ojos rojos, se quedó no muy lejos y dio un fuerte bufido ante las palabras de Dumbledore. Además, las pruebas de Quidditch se realizarán durante la segunda semana del trimestre. Los interesados en unirse a los equipos de sus casas deben contactar a la señora Och, la instructora de vuelo. Por último, debo advertirles que quien no desee una muerte espantosa y dolorosa debe evitar el pasillo derecho del cuarto piso. Harry no pudo evitar reírse entre dientes. No pudo contenerlo. Para ser sincero, no había ningún lugar en Hogwarts que no hubiera visitado. Incluso la sala común de Slytherin era un lugar que había visitado una vez con Bellatrix, aunque el proceso no fue precisamente agradable. Perky. No habla en serio, ¿verdad?, susurró Harry. Imposible, murmuró Perky frunciendo el ceño. Lo curioso es que siempre que nos prohíbe ir a algún sitio, suele explicar por qué. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el bosque prohibido está lleno de criaturas peligrosas.
Creo que al menos debería decírnoslo a los prefectos con más claridad. Obviamente, el director Dumbledore tiene sus secretitos, le dijo Harry a Perky en voz baja. De esos que no quiere que nadie más sepa. Tienes razón, asintió Perky con conocimiento. Ahora, antes de retirarnos, cantemos juntos la canción del colegio. Dijo Dumbledore en voz alta. Harry notó que las sonrisas de los demás profesores se congelaron en sus rostros. Dumbledore hizo un pequeño movimiento con su varita y una larga cinta dorada salió volando, girando como una serpiente sobre la mesa alta mientras formaba líneas de texto. Que cada uno elija su melodía favorita, dijo Dumbledore. ¿Listos, a cantar? Y entonces todo el alumnado y el personal comenzaron a cantar. Hogwarts, Hogwarts, como la canción no tenía una melodía fija, cada uno cantaba en el estilo que quería, sin importar si estaban sincronizados o no. El gran comedor se convirtió en un desastre aún mayor que el callejón Nocturne, y Harry comprendió instantáneamente por qué los profesores tenían esas expresiones. Recordó lo que había dicho el sombrero seleccionador, que Dumbledore se unió al colegio un año después de que Phineas Nigellus Black fuera director. Esto significaba que él también había sufrido bajo el yugo de Phineas. Quizás esta caótica tradición de canto era la venganza de Dumbledore por soportar los ensayos anuales del coro de Phineas, pensó Harry, aunque juró que prefería soportar ensayos con una sola melodía bajo la dirección de Phineas que sufrir esto. Al final, solo los gemelos Weasley siguieron cantando, siguiendo la sombría melodía de la marcha fúnebre. Dumbledore dirigió los versos finales con su varita, aplaudiendo más fuerte cuando terminaron. Ah, la música, dijo, señalándose los ojos. Una magia que supera todo lo que hacemos aquí. Y ahora, a dormir. Vamos. Los prefectos avanzaron, guiando a los nuevos estudiantes de cada casa. Gabriel Truman de Hufflepuff, Penélope Clearwater de Ravenclaw, Gemma Farley de Slytherin y Perky Weasley de Gryffindor guiaron a sus pupilos hacia sus respectivas salas comunes. Mientras los grupos de Slytherin y Gryffindor se cruzaban, Harry notó que Malfoy parecía particularmente abatido. Debió ser por los 20 puntos que le descontaron preventivamente. Ni siquiera en Slytherin, el apellido Malfoy otorgaba inmunidad absoluta. Ni siquiera si su apellido fuese ya un. Gemma Farley, una despampanante prefecta de Slytherin, parecía especialmente disgustada. Parecía molesta porque Malfoy le había quitado puntos a su jefe de casa. Para que Snape, normalmente parcial a favor de su casa, le reste puntos, Malfoy debe haber hecho algo muy malo. Harry, ¿viste eso? Ron le dio un codazo a Harry. Mira la cara de Malfoy. Parece que acaba de comer algo asqueroso. Se lo merecía, dijo Harry alegremente. No habían caminado mucho más cuando el grupo se detuvo de repente. Delante de ellos flotaba un manojo de ramas. Perky estaba a un paso de chocar con él. Los que iban detrás de él se detuvieron a tiempo, temerosos de chocar y crear un efecto dominó. «Es Peeves», susurró Perky a los de primero. «Un fantasma travieso». Alzando la voz, añadió: «Peeves, muéstrate». La respuesta fue un chillido fuerte y estridente, como si fuera un globo. «¿Tengo que ir a buscar al varón sanguinario?», amenazó Perky. Con un fuerte estallido, apareció un fantasma travieso y payaso, vestido con ropas de colores brillantes y con un sombrero alto. Con solo mirarlo, quedó claro que no era alguien con quien meterse. Contrariamente a lo que Perky esperaba, Peeves no causó problemas de inmediato. Al contrario, pareció notar algo interesante entre los nuevos estudiantes. «Peeves. Solo son de primer año. Si les gastas una broma, iré a buscar al varón sanguinario ahora mismo». La amenaza de Perky no surtió efecto. Peeves subió y bajó la cremallera y finalmente se quedó flotando sobre la cabeza de Harry. El gran Peeves parece haber visto a un viejo amigo. Capítulo 22. Peeves no era un buen espíritu. Harry lo sabía desde hacía tiempo. A este fantasma le encantaban las travesuras, sobre todo ir en contra de los demás. «¿Una cara conocida? No tienes conocidos aquí», replicó Perky enojado. «Solo son de primer año». «¿En serio?». Peeves se acercó tranquilamente a Harry, con un brillo travieso en los ojos. «Potter, ¿no vas a saludar a un viejo amigo?». «Peeves», ladró Perky en señal de advertencia. «Harry solo es un estudiante de primer año. No lo molestes». «¿Un estudiante de primer año?». Peeves se rió entre dientes como si Perky hubiera contado un chiste muy gracioso. Sujetándose el estómago, se dobló de la risa. «Oh, nunca podría olvidar esa cara, Potter. Debes haber conocido a mi padre, James», dijo Harry casualmente, sacando su varita. «¿Crees que los hechizos no funcionarán con Peeves?».
Preguntó Perky sorprendido. La verdad es que llevan años intentando encontrar un hechizo para lidiar con Peeves, pero, como puedes ver, hasta ahora sin éxito. Para sorpresa de Perky, Peeves gritó y salió corriendo en el momento en que Ari le apuntó con su varita. Tal vez funcione, dijo Ari encogiéndose de hombros. Perky abrió la boca, y de repente la atmósfera le pareció un poco incómoda. Quizás tenía otras cosas que hacer, dijo Perky con voz débil. En fin, si te encuentras con Peeves otra vez, no lo provoques. Sinceramente, deberías estar alerta con él. Lideró al grupo hacia adelante. No intenten el método de Harry. Recomiendo invocar el nombre del varón sanguinario para asustarlo. El varón sanguinario es el único que puede mantenerlo a raya. Peeves ni siquiera nos escucha a los prefectos. Ah, aquí estamos. Al final del pasillo colgaba un retrato de una mujer regordeta vestida de rosa. ¿Contraseña?, preguntó con voz suave. Excremento de dragón, respondió Perky. El retrato giró hacia adelante para revelar un agujero circular en la pared. Uno a uno, se arrastraron. Neville tuvo un poco de dificultad, necesitando ayuda para pasar. Al otro lado del agujero, se encontraron en la sala común de Gryffindor. Era una acogedora sala circular llena de lujosos sillones. Una decoración dorada y roja adornaba las paredes, mostrando los colores característicos de Gryffindor. Perky empezó a asignar habitaciones. ¿Quiénes ya me compartirán habitación? Ron Weasley, Harry Potter, Neville Longbottom y Seamus Finnigan. Los cuatro intercambiaron miradas pero no pusieron ninguna objeción. Después de dividir los dormitorios de niños y niñas, Perky agregó un severo recordatorio. Las reglas de la escuela prohíben estrictamente que los niños entren al dormitorio de las niñas. ¿Qué pasa con las chicas en el dormitorio de chicos?, preguntó Seamus. ¿No hay ninguna regla al respecto? Desafortunadamente, no, admitió Perky de mala gana. Fred y George intervinieron desde atrás. ¿No es obvio? Es bajo tu propio riesgo. Perky respondió golpeándolos con un libro, lo que hizo que los gemelos se rieran y salieran corriendo de la sala común. Subamos, sugirió Neville, todavía agarrando su saco. ¿No te da miedo sobrecalentarlo? Bromeó Seamus. Llevas todo el día con esa cosa en la mano. Tengo más miedo de perderlo, admitió Neville. Lo busqué por todo el tren antes. Oh, en su dormitorio, Neville guardó de forma segura su sapo, mientras Seamus comenzó a compartir su historia. Soy mitad y mitad, dijo Seamus, balanceando una pierna sobre la cama. Papá es mugle, y mamá solo le dijo que era bruja después de casarse. Le dio un susto de muerte. Los demás rieron. Harry se frotó los ojos. Que los mugles no crean en la magia no es sorprendente. Mi tío, por ejemplo, está completamente en contra. Aunque hiciera magia delante de él, se negaría a aceptarla. Se está mintiendo a sí mismo, comentó Seamus, cruzándose de brazos. ¿Y tú, Neville? Me crió mi abuela, dijo Neville, con aspecto algo abatido. Es bruja, y mis padres eran magos. Pero están enfermos. Llevan en Salmungo desde que tengo memoria. Mi familia creyó que era un skill durante años, añadió Neville. Mi tío abuelo Algie siempre intentaba obligarme a mostrar signos de magia. Una vez, incluso me empujó desde el muelle del lago Negro. Casi me ahogo, y no pasó nada. Luego, cuando tenía 8 años, me colgó del tobillo por una ventana. Me soltó para agarrar un pastel que me ofreció mi tía, y reboté, volé por el jardín y aterricé en la calle. Todos estaban encantados. La tía Enid incluso lloró de felicidad. Cuando llegó mi carta de Hogwarts, deberías haber visto sus caras. Pensaron que no tenía suficiente magia para entrar. El tío Algie estaba tan contento que me compró este saco. Neville soltaba sus historias como si fueran frijoles de un tarro, y después de escucharlas, Harry empezó a sospechar que tal vez el mundo mágico no había venido a rescatarlo antes, debido a historias como la de Neville. Mire a Neville. Su propio tío abuelo lo había arrojado a un lago y lo había dejado caer desde una ventana. ¿Qué enfermedad tienen tus padres?, preguntó Seamus suavemente. Los torturaron con la maldición Cruciatus, dijo Neville en voz baja. Nunca despertaron. Lo siento, Neville, dijo Seamus, claramente sin esperar toparse con una verdad tan triste. La maldición Cruciatus. Harry ya lo había aprendido, incluso lo había usado con Sebastián. Y también con Ominis. El recuerdo de haber usado semejante maldición no era agradable. Torturaba no solo a la víctima, sino también el alma de quien la lanzaba. Ah, acabo de recordarlo.
exclamó Ron de repente, pero se detuvo al darse cuenta de que nombrar a los padres de Neville solo causaría más dolor. Rápidamente cambió de tema y le dijo a Harry: Harry, creo que tienes algo para picar en la mochila. Ah, vale, dijo Harry, agradecido por la distracción. Sacó la maleta de debajo de la cama. He traído unos bocadillos muggles. ¿Quieres probarlos? Necesitaba distraerse tanto como Ron. Los recuerdos de la maldición Cruciatus no eran algo que disfrutara revivir. Capítulo 23. Aperitivos muggles. Ron se animó de inmediato. En lo que a comer se refiere, Ronald nunca había perdido en su vida. Solo Crabbe y Goyle de Slytherin podían superarlo en este aspecto. Prueba esto. Harry sacó una lata de refresco roja y se la entregó a Ron. ¡Guau! Es Coca-Cola, exclamó Seamus sorprendido. Es Coca-Cola, no Pepsi. ¿Te gusta la Pepsi? Harry levantó una ceja. ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo podría gustarme ese agua de fregar?, dijo Seamus con cara de disgusto. Harry extendió su mano solemnemente. Seamus, al verlo, también extendió la suya y estrechó la de Harry. En ese caso, ahora somos buenos amigos. ¡Amigos! Seamus asintió enfáticamente en acuerdo. La rivalidad entre Pepsi y Coca-Cola no fue menos intensa que la batalla entre los sabores dulces y salados. ¿Esto es una bebida? Ron examinó con curiosidad la lata que tenía en la mano, abrió la pestaña y sirvió la Coca-Cola en un vaso. Se quedó mirando las burbujas burbujeantes, dudando. Caramba. ¿Este color es realmente bebible? Es decir, nunca he probado nada mejor que la cerveza de mantequilla. Simplemente inténtalo, instó Seamus. Ron cogió la taza, y el color oscuro, parecido al de una poción, lo hizo dudar. El líquido burbujeante tampoco ayudó. Tengo que preguntar, ¿esto realmente no es algún tipo de poción? Toma un sorbo, dijo Harry. Con el apoyo de su amigo, Ron puso cara de valiente. Cerró los ojos y dio un buen trago. ¡Guau! Exclamó. ¿Qué tal? Bastante buena, ¿verdad? Harry arqueó una ceja. ¿Cómo se compara con la cerveza de mantequilla? ¿Cerveza de mantequilla? Ron dio otro trago grande de Coca-Cola. ¿Qué es eso? No me suena. Al oír esto, todos estallaron en risas. Entonces Harry sacó un montón de bocadillos para compartir con sus nuevos amigos. Era la primera vez que se conocían, y para la mayoría, su primer día en Hogwarts, excepto Harry. Nadie tenía ganas de dormir. Charlaron hasta bien entrada la noche antes de darse las buenas noches y quedarse dormidos. A la mañana siguiente, cuando Harry salió del dormitorio, notó un rastro de susurros que lo seguían. Ese es el de las gafas. ¿Viste su cicatriz?, murmuraba la gente. Estudiantes de otras casas incluso hacían cola frente a la sala común de Gryffindor, tratándolo como una rareza en un zoológico. Dondequiera que iba, lo seguían, susurrando tras él sin respetar los límites. A Harry no le importó. Pensó que dejarían de hacerlo cuando se acostumbraran a su presencia. Para los nuevos estudiantes, las escaleras de Hogwarts eran su mayor dolor de cabeza. Había un total de 142 escaleras. Algunas eran anchas y majestuosas, otras, estrechas y tambaleantes. Algunas cambiaban de destino cada viernes. Otras tenían escalones que desaparecían a mitad de camino, obligando a recordar dónde saltar. También había innumerables puertas. Algunas no se abrían a menos que se les pidiera educadamente, otras requerían que se presionara un punto específico. Algunas no eran puertas en absoluto, sino paredes sólidas que simulaban ser puertas. Recordar el diseño era casi imposible porque todo parecía seguir moviéndose. Incluso los retratos se movían, se visitaban unos a otros y mantenían animadas conversaciones. Harry, sin embargo, no se inmutó. Después de todo, llevaba allí 6 años. Regresar a Hogwarts era como volver a casa. Hace un siglo, no tenía hogar, igual que ahora. Si había un lugar que le hacía sentir parte de algo, ese era Hogwarts. Ron, por otro lado, se maravilló del sentido de la orientación de su amigo. Después de que Harry mencionara que tenía un excelente sentido de la orientación, Ron lo aceptó sin rechistar. Pero las escaleras mecánicas no fueron lo más difícil para los nuevos estudiantes. Los fantasmas sí. A menudo, justo cuando un estudiante estaba a punto de abrir una puerta, aparecía un fantasma que lo asustaba. Nick, casi decapitado, siempre estaba feliz de guiar a los alumnos de primer año de Gryffindor, pero encontrarse con Peeves, el poltergeist, era mucho peor que una puerta cerrada o una escalera complicada.
Peeves te dejaba caer cestos de basura en la cabeza, arrancaba alfombras de debajo de tus pies, te tiraba tiza o se acercaba sigilosamente por detrás para agarrarte la nariz y gritar: «Te tengo la nariz». Algunos alumnos de primer año estaban tan atormentados por Peeves que rompieron a llorar, preocupados por llegar tarde a clase. Curiosamente, Peeves nunca molestó a Harry y ni siquiera apareció en su vecindad. Ron se mantuvo cerca de Harry, tanto que se olvidó por completo de Peeves. Como los estudiantes de primer año todavía estaban adaptándose a la escuela, sus horarios eran ligeros, lo que les dejaba mucho tiempo para explorar Hogwarts. Cuando Harry recibió el horario, no pudo evitar pensar en cómo habían cambiado los tiempos. En la época de Phineas Nigellus Black como director, los estudiantes no tenían tiempo libre. Todos, aprendan buenos modales. Trolls incivilizados. Cuando Harry y Ron llegaron al aula de transformaciones, solo unos pocos estudiantes estaban sentados. Parecía que nadie se había despertado temprano. Harry pensó que quizás se habían quedado despiertos hasta tarde, igual que él y Ron. En el podio, al frente de la sala, estaba sentado un gato atigrado de color gris plateado. Cuando Harry y Ron entraron, la cola del gato se movió y sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. «Vaya. Parece que la profesora McGonagall trajo su gato a clase». Ron sonrió y se acercó, aparentemente con la intención de acariciarlo. «Apuesto a que planea usarlo como material didáctico». Harry agarró rápidamente el brazo de Ron, presintiendo que algo no iba bien. Las marcas alrededor de los ojos del gato parecían unas gafas cuadradas. Conocía bien esas gafas. El severo jefe de la casa Gryffindor las usaba. ¿Podría este gato? No, espere. ¿Era la profesora McGonagall una animaga? Cuanto más lo pensaba Harry, más probable le parecía. Le susurró a Ron: «Siéntate, Ron». Aunque sea material didáctico, dudo que la profesora McGonagall quiera que alguien toque a su gato. Tienes razón. Ron siguió rápidamente a Harry hasta un asiento. Recordó la expresión severa de la profesora McGonagall y la imaginó enfadada. Silbido, respiró hondo. Su imaginación de una McGonagall enfadada lo asustó muchísimo. Capítulo 24. Harry estaba bastante familiarizado con los animados, sobre todo porque había varios en la facción Ashwinder. A menudo se transformaban en lobos o grandes felinos, como tigres y leopardos, formas agresivas y ágiles. La desventaja de convertirse en bestia, sin embargo, era que le permitía a Harry lanzar magia ancestral sobre ellos sin ninguna carga psicológica. Su hechizo favorito consistía en encoger al animal y luego pisotearlo con un rápido y definitivo pisotón. Si bien no era el método más higiénico, sin duda aliviaba el estrés. Por razones que Harry no podía comprender, los seguidores de Ashwinder siempre gritaban aterrorizados al presenciar esta magia. ¿Era porque no les gustaba? En poco tiempo, el aula empezó a llenarse de estudiantes que llegaban uno tras otro. Quizás porque observaron que nadie se atrevía a acercarse al gato, los nuevos estudiantes solo observaban con curiosidad desde lejos, sin que ninguno se atreviera a acercarse. Una vez que todos estuvieron sentados, el gato saltó hacia adelante. En un instante, se transformó en la profesora McGonagall, quien ahora estaba de pie ante ellos con su túnica verde esmeralda. «Eso fue increíble», exclamó Ron instintivamente. «Gracias por su cumplido, señor Weasley», respondió la profesora McGonagall. Esta extraordinaria introducción captó de inmediato el interés de los jóvenes magos. Todos se erguieron en sus asientos, esperando con entusiasmo el comienzo de su lección de transformaciones. La transfiguración es una de las ramas de la magia más complejas y peligrosas que aprenderás en Hogwarts, empezó la profesora McGonagall. A cualquiera que se porte mal en mi clase, se le pedirá que se vaya y no volverá jamás. Te lo advierto. Apuesto a que, Harry, susurró Ron, estaba pensando en Fred y George cuando dijo eso. La profesora McGonagall le lanzó una mirada severa a Ron antes de proceder a transformar su escritorio en un cerdo y luego rápidamente volver a ser como antes. Los estudiantes estaban fascinados, deseando poder empezar a practicar esa magia de inmediato. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que convertir muebles en animales era una habilidad que les llevaría mucho tiempo dominar. Por ahora, tuvieron que conformarse con tomar notas intrincadas antes de que les entregaran una cerilla y les indicaran que la transformaran en una aguja. Para Harry, esta tarea fue facilísima. Con un movimiento de varita, transformó la cerilla en una aguja adornada con elegantes diseños. «¡Guau, es increíble!», exclamó Ron instintivamente. «Señor Weasley», interrumpió la voz severa de la profesora McGonagall. «Prohibido hablar en clase».
Pero, profesor, argumentó Ron, Harry convirtió su cerilla en una aguja de una sola vez. Al oír esto, la profesora McGonagall se acercó y examinó el trabajo de Harry. Efectivamente, era una aguja perfectamente transformada. Excelente transformación, elogió. 5 puntos para Gryffindor, señor Potter. La clase estalló en aplausos, en parte por la habilidad de Harry y en parte porque Gryffindor había ganado puntos, algo poco común, ya que incluso los de primer año entendían lo fácil que era perder puntos y lo difícil que era recuperarlos. Harry, sin embargo, mantuvo la compostura y agradeció con elegancia a la profesora McGonagall. Si no he podido con esto después de 6 años, mejor renuncio, reflexionó. McGonagall se permitió una extraña sonrisa mientras miraba los ojos verdes de Harry, que le recordaban mucho a su madre. Al final de la clase, solo Hermione había logrado cambios notables en su cerilla. Si bien su transformación fue admirable, Gryffindor solo le valió 2 puntos. Un logro significativo, pero aún eclipsado por la actuación de Harry. Cuando la clase terminó, Hermione se apresuró a acercarse y se interpuso entre Harry y Ron. Harry, ¿cómo demonios hiciste eso?, preguntó, con su discurso acelerado dejando clara su emoción. El profesor acaba de explicarlo, y tú convertiste tu cerilla en una aguja. Bueno, Harry es el elegido, dijo Seamus desde atrás. No creías que el elegido fuera alguien común y corriente, ¿verdad? Curiosamente, la lógica de Seamus bastó para convencer a Hermione. Después de todo, si Harry no fuera especial, ¿cómo se habrían escrito tantos libros sobre él? El grupo se dirigió al gran comedor y se sentó en la mesa de Gryffindor. Harry, preguntó Neville vacilante, ¿cómo lo hiciste? ¿Puedes enseñarme? No es muy difícil, respondió Harry, vaciando su copa de jugo y sacando su varita. Tomemos esta taza como ejemplo. Si quisiera convertirla en un cuenco, empezaría por visualizarlo con claridad. Luego, mientras Harry hablaba, la copa se transformó en un hermoso cuenco de porcelana azul y blanca. ¡Guau!, exclamó Neville, sacando su varita con entusiasmo. Apuntó a su copa, y con un destello de luz en la punta, esta se hinchó ligeramente en el centro. ¡Qué buen comienzo, Neville!, lo elogió Harry. Lograr que el objeto empiece a transformarse es una base sólida. Solo recuerda, cuanto más fuerte sea tu intención, mejor será el resultado. ¡Oh, buen trabajo, Ron! A la izquierda de Harry, Ron había logrado convertir su taza en un cuenco con tallo. Considerando que trabajaba con una varita que no le sentaba del todo bien, era una hazaña impresionante. Harry pensó que una varita nueva sería un excelente regalo de Navidad para su mejor amigo. Ron sonrió radiante ante el cumplido, pero también parecía un poco frustrado. Intentaba preparar un plato normal, pero esto es lo mejor que puedo hacer. Cree en ti mismo, animó Harry. La fe en tus habilidades es la mejor magia de todas. Animado por las palabras de Harry, Ron volvió a tomar su varita y lanzó el hechizo. Esta vez, el resultado se aproximó mucho más al cuenco que había imaginado. Bien hecho, Ron, aclamó Seamus. Mira esto. Harry tuvo una sensación de hundimiento cuando Seamus levantó su varita. Efectivamente, con un fuerte estallido, la taza de Seamus explotó espectacularmente, elevándose por los aires antes de aterrizar en pedazos frente a ellos. Bueno, en cierto modo, sí cambió, dijo Hermione, cogiendo un fragmento de la taza. Al menos ahora la abertura es más ancha. Por la tarde, la robusta profesora Sprout impartió ebología. Los condujo a los invernaderos detrás del castillo. Allí, comenzaron a aprender sobre diversas plantas y hongos mágicos y sus usos. Para Harry, herbología siempre había sido una de sus asignaturas favoritas. En el siglo XIX, la profesora de herbología de Hogwarts había sido nada menos que la instructora más hermosa del colegio, la profesora Garlick, quien llevaba el pelo recogido en 2 trenzas. Harry no podía negar que un profesor atractivo podía aumentar enormemente el entusiasmo de un estudiante por aprender. Tenía buenos recuerdos de la amable y elegante profesora Garlick, quien siempre tenía una calidez fraternal. A menudo encontraba excusas para hacerle preguntas después de clase, y ella nunca se molestaba. Al contrario, incluso le había enseñado a cultivar golchina. Cassandra se había burlado de él a menudo por ello. Míralo, decía. Es como un perro que persigue una escoba voladora. Nunca la alcanzará, y aunque lo haga, no podrá montarla. 323 Capítulo 25. Como era la primera clase para los nuevos estudiantes, la profesora Sprout no les pidió que realizaran ningún trabajo práctico. En cambio, comenzó con conocimientos teóricos. La profesora Sprout era amable y paciente.
Quizá todos los profesores de herbología de Hogwarts compartían esta cualidad. Cuando Neville no podía responder a una pregunta, ella lo animaba con amabilidad, ayudándolo a recordar el material con palabras suaves. Seamus, sin embargo, practicaba transformaciones a escondidas durante la clase. Lo logró una vez, pero luego, accidentalmente, provocó que un bubotubérculo en maceta explotara con su siguiente hechizo. Por suerte, Abby reaccionó rápido, convirtiendo la bufanda de Seamus en un paraguas para protegerlos del pus que salpicaba. Bien hecho con el hechizo de transformación. 5 puntos para Gryffindor, exclamó la profesora Sprout. Luego regañó severamente a Seamus. Cuando Seamus parecía desanimado, la profesora Sprout de alguna manera sacó un pequeño pastel y se lo entregó. Seamus le prometió solemnemente que nunca volvería a causar problemas en la clase de herbología. La profesora Sprout lo perdonó, pero como castigo, le restó un punto a Gryffindor. Después de clase, Harry no se apresuró a irse. En cambio, se quedó en el invernadero. Señor Potter, la profesora Sprout lo notó demorarse. ¿Puedo ayudarle en algo? Bueno, profesor, empezó Harry, eligiendo sus palabras con cuidado. Leí sobre la colchina masticadora en un libro y me interesa bastante. Me preguntaba si podría tener un ejemplar maduro aquí. La colchina masticadora es una planta muy peligrosa, dijo la profesora Sprout con suavidad. No se negó rotundamente a Harry, pero añadió: no creo que un joven mago como tú deba cultivar una planta tan peligrosa. Sin embargo, verla en persona podría hacerte cambiar de opinión. Sígueme. Ron y Neville intercambiaron miradas y decidieron acompañarlos. Hermione también se unió. Seamus, con su pastel en la mano, decidió regresar. Le daba un poco de vergüenza enfrentarse de nuevo a la profesora Sprout después de haber explotado un bubotubérculo. Los 4 estudiantes siguieron a la profesora Sprout hasta el segundo piso del invernadero. Pasaron entre unos árboles y se detuvieron en un banco de trabajo. En el banco estaban 6 coles masticadoras con bocas anchas y cuerpos retorciéndose. Aquí están, presentó la profesora Sprout. Las coles devoradoras de mil hierbas y hongos mágicos no les hacen justicia, son mucho más intimidantes en realidad. Ella cogió un palo y lo colocó cerca de una de las coles. El repollo giró su cuerpo regordete y se enganchó en el palo con un crujido, mordiéndolo limpiamente por la mitad. «¡Qué temperamento tan violento!», dijo Hermione, frunciendo el ceño. «Harry, de verdad no creo que debamos intentar cultivar esto». Antes de que pudiera terminar, Harry extendió su varita y tocó el repollo por detrás. Luego extendió la mano y lo tocó. «Harry», gritaron Hermione y Ron al unísono. «Retira la mano». Pero para su sorpresa, el repollo se frotó contra la mano de Harry como si fuera un cachorro. «Creo que es bastante amigable», dijo Harry, arqueando una ceja. «¿Quieres probar?». Ron pareció tentado y extendió la mano con cautela, pero el repollo se giró hacia él y le dedicó una sonrisa amenazante. «Pensándolo bien, paso», dijo Ron, retirando rápidamente la mano. Harry palmeó el cuerpo del repollo, pensando en el plato de repollo picante explosivo que había probado antes. «Fascinante», dijo la profesora Sprout, como si hubiera descubierto un nuevo continente. «Es increíble que un joven mago como tú entienda también las plantas. Si esto fuera en clase, sin duda le daría 5 puntos a Gryffindor». Finalmente, añadió: «Si tanto te gusta, puedo darte uno más pequeño y menos peligroso, pero prométeme que no se lo tirarás a tus compañeros. ¿Entiendes?». «Gracias, profesor». «Prometo que no lo haré», respondió Harry obedientemente. Mirando los ojos verdes de Harry, la profesora Sprout sonrió suavemente. «Este niño se parece mucho a Billy». Harry salió del invernadero, satisfecho, con una pequeña col en la mano. Hermione lo observaba con preocupación, mientras Ron murmuraba: «Espero que no muerda a Scabbers». Decidió que tanto él como su mascota se mantendrían alejados de la col. Neville, por otro lado, se interesaba mucho por la planta. La fertilizaba y regaba con frecuencia, y le preguntaba a Harry sobre herbología cada vez que tenía preguntas. Harry respondía a todas con paciencia, sin sentir la necesidad de ocultarle información a su compañero de cuarto. Cuando se trataba de clases de Hogwarts, ninguna le resultaba más familiar a Harry que la historia de la magia del profesor Binns. El profesor Binns era un fantasma. Se decía que una noche se quedó dormido junto a la chimenea de la sala de profesores y que, a la mañana siguiente, fue a clase, dejando atrás su cuerpo. En clase, el profesor Binns hablaba con un tono monótono, sin parar. Harry no pudo evitar sentirse somnoliento. Era tan familiar, tan nostálgico.
Los ojos de Harry se empañaron. La clase de encantamientos, impartida por el diminuto profesor Flitwick, fue otro momento destacado. Tuvo que subirse a una pila de libros para ver por encima del podio. Durante la primera lección, al llamar a Harry, se emocionó tanto que se cayó de espaldas y desapareció de la vista. En la primera lección, aprendieron el encantamiento Lumos. La mayoría de los alumnos lograron lanzarlo con éxito, pero la varita de Harry brilló como un reflector, lo que le valió a Gryffindor 5 puntos más gracias a un encantado profesor Flitwick. La verdadera decepción para Harry fue defensa contra las artes oscuras. De hecho, a toda la clase le pareció desalentador. El profesor Quirrell tartamudeaba durante las clases, contando historias incómodas de sus supuestas aventuras. Para colmo, el aula apestaba a ajo. Según Quirrell, el ajo era para ahuyentar a los vampiros. Pero los estudiantes sugirieron que la clata podría ser más efectiva. Para desviar la conversación, Quirrell les enseñó un pequeño maleficio, la maldición de las piernas unidas. El hechizo captó la atención de los estudiantes, ahorrándole a Quirrell más preguntas sobre el olor a ajo. Todos estaban ansiosos por aprender la maldición. 323 capítulo 25. Como era la primera clase para los nuevos estudiantes, la profesora Sprout no les pidió que realizaran ningún trabajo práctico. En cambio, comenzó con conocimientos teóricos. La profesora Sprout era amable y paciente. Quizá todos los profesores de herbología de Hogwarts compartían esta cualidad. Cuando Neville no podía responder a una pregunta, ella lo animaba con amabilidad, ayudándolo a recordar el material con palabras suaves. Seamus, sin embargo, practicaba transformaciones a escondidas durante la clase. Lo logró una vez, pero luego, accidentalmente, provocó que un bubotubérculo en maceta explotara con su siguiente hechizo. Por suerte, Harry reaccionó rápido, convirtiendo la bufanda de Seamus en un paraguas para protegerlos del pus que salpicaba. Bien hecho con el hechizo de transformación. 5 puntos para Gryffindor, exclamó la profesora Sprout. Luego regañó severamente a Seamus. Cuando Seamus parecía desanimado, la profesora Sprout de alguna manera sacó un pequeño pastel y se lo entregó. Seamus le prometió solemnemente que nunca volvería a causar problemas en la clase de herbología. La profesora Sprout lo perdonó, pero como castigo, le restó un punto a Gryffindor. Después de clase, Harry no se apresuró a irse. En cambio, se quedó en el invernadero. Señor Potter, la profesora Sprout lo notó demorarse. ¿Puedo ayudarle en algo? Bueno, profesor, empezó Harry, eligiendo sus palabras con cuidado. Leí sobre la colchina masticadora en un libro y me interesa bastante. Me preguntaba si podría tener un ejemplar maduro aquí. La colchina masticadora es una planta muy peligrosa, dijo la profesora Sprout con suavidad. No se negó rotundamente a Harry, pero añadió, no creo que un joven mago como tú deba cultivar una planta tan peligrosa. Sin embargo, verla en persona podría hacerte cambiar de opinión. Sígueme. Ron y Neville intercambiaron miradas y decidieron acompañarlos. Hermione también se unió. Seamus, con su pastel en la mano, decidió regresar. Le daba un poco de vergüenza enfrentarse de nuevo a la profesora Sprout después de haber explotado un bubotubérculo. Los 4 estudiantes siguieron a la profesora Sprout hasta el segundo piso del invernadero. Pasaron entre unos árboles y se detuvieron en un banco de trabajo. En el banco estaban 6 coles masticadoras con bocas anchas y cuerpos retorciéndose. Aquí están, presentó la profesora Sprout. Las coles devoradoras de mil hierbas y hongos mágicos no les hacen justicia, son mucho más intimidantes en realidad. Ella cogió un palo y lo colocó cerca de una de las coles. El repollo giró su cuerpo regordete y se enganchó en el palo con un crujido, mordiéndolo limpiamente por la mitad. ¡Qué temperamento tan violento!, dijo Hermione, frunciendo el ceño. Harry, de verdad no creo que debamos intentar cultivar esto. Antes de que pudiera terminar, Harry extendió su varita y tocó el repollo por detrás. Luego extendió la mano y lo tocó. ¡Harry!, gritaron Hermione y Ron al unísono. Retira la mano. Pero para su sorpresa, el repollo se frotó contra la mano de Harry como si fuera un cachorro. Creo que es bastante amigable, dijo Harry, arqueando una ceja. ¿Quieres probar? Ron pareció tentado y extendió la mano con cautela, pero el repollo se giró hacia él y le dedicó una sonrisa amenazante. Pensándolo bien, paso, dijo Ron, retirando rápidamente la mano. Harry palmeó el cuerpo del repollo, pensando en el plato de repollo picante explosivo que había probado antes. Fascinante, dijo la profesora Sprout, como si hubiera descubierto un nuevo continente.
Es increíble que un joven mago como tú entienda también las plantas. Si esto fuera en clase, sin duda le daría 5 puntos a Gryffindor. Finalmente, añadió, si tanto te gusta, puedo darte uno más pequeño y menos peligroso, pero prométeme que no se lo tirarás a tus compañeros. ¿Entiendes? Gracias, profesor. Prometo que no lo haré, respondió Harry obedientemente. Mirando los ojos verdes de Harry, la profesora Sprout sonrió suavemente. Este niño se parece mucho a Lily. Harry salió del invernadero, satisfecho, con una pequeña col en la mano. Hermione lo observaba con preocupación, mientras Ron murmuraba, espero que no muerda a Scabbers. Decidió que tanto él como su mascota se mantendrían alejados de la col. Neville, por otro lado, se interesaba mucho por la planta. La fertilizaba y regaba con frecuencia, y le preguntaba a Harry sobre herbología cada vez que tenía preguntas. Harry respondía a todas con paciencia, sin sentir la necesidad de ocultarle información a su compañero de cuarto. Cuando se trataba de clases de Hogwarts, ninguna le resultaba más familiar a Harry que la historia de la magia del profesor Binns. El profesor Binns era un fantasma. Se decía que una noche se quedó dormido junto a la chimenea de la sala de profesores y que, a la mañana siguiente, fue a clase, dejando atrás su cuerpo. En clase, el profesor Binns hablaba con un tono monótono, sin parar. Harry no pudo evitar sentirse sonriendo. Era tan familiar. Tan nostálgico. Los ojos de Harry se empañaron. La clase de encantamientos, impartida por el diminuto profesor Flitwick, fue otro momento destacado. Tuvo que subirse a una pila de libros para ver por encima del podio. Durante la primera lección, al llamar a Harry, se emocionó tanto que se cayó de espaldas y desapareció de la vista. En la primera lección, aprendieron el encantamiento Lumos. La mayoría de los alumnos lograron lanzarlo con éxito, pero la varita de Harry brilló como un reflector, lo que le valió a Gryffindor 5 puntos más gracias a un encantado profesor Flitwick. La verdadera decepción para Harry fue defensa contra las artes oscuras. De hecho, a toda la clase le pareció desalentador. El profesor Quirrell tartamudeaba durante las clases, contando historias incómodas de sus supuestas aventuras. Para colmo, el aula apestaba a ajo. Según Quirrell, el ajo era para ahuyentar a los vampiros. Pero los estudiantes sugirieron que la plata podría ser más efectiva. Para desviar la conversación, Quirrell les enseñó un pequeño maleficio, la maldición de las piernas unidas. El hechizo captó la atención de los estudiantes, ahorrándole a Quirrell más preguntas sobre el olor a ajo. Todos estaban ansiosos por aprender la maldición. Capítulo 26. Harry era diferente a los demás. Mientras todos se concentraban en aprender a dominar la maldición de las piernas unidas, su atención estaba fija en la nuca del profesor Quirrell. ¿Cuál podría ser la razón para meter tanto ajo ahí para disimular algo? ¿Podría ser que Quirrell tuviera unas llagas horribles en la nuca? ¿O tal vez estaba maldito? No era que Harry quisiera ayudar a Quirrell a resolver su problema, simplemente tenía curiosidad. Cuando regresó a la sala común de Gryffindor, todos estaban discutiendo con entusiasmo sobre el profesor Quirrell. Apuesto a que también hay ajo debajo de ese turbante, intervinieron Fred y Josh. Así, vaya donde vaya, estará protegido de los vampiros. Entonces, ¿por qué no se lo preguntan ustedes mismos?, sugirió Ron, sosteniendo una botella de Coca-Cola. O mejor aún, quítense ese turbante. Les encanta hacer bromas, ¿verdad? Los gemelos intercambiaron una mirada antes de responder al unísono. Oh, queridos Ron y Ekins, preferiríamos no ser expulsados de la escuela. O peor, añadió Fred. El aullador de mamá, terminó Josh. Los gemelos chocaron los 5 y Ron murmuró en voz baja. Realmente no saben qué es peor. Mientras tanto, Fred y George descubrieron la pequeña col mordedora de Harry. Estos dos imitadores visitaban a menudo su dormitorio, mostrando un interés inusual por la peculiar verdura. Fred incluso intentó pincharlo una vez, pero fue lo suficientemente rápido como para evitar ser mordido. Tras unos días de clases en Hogwarts, Harry notó algo impactante. Las habilidades mágicas de sus compañeros eran sorprendentemente deficientes. Algunos eran tan malas que incluso habían desarrollado una peculiar tendencia al fracaso. Los estudiantes nacidos de muggles eran comprensibles. Después de todo, nadie les dijo que eran magos hasta que recibieron su carta de Hogwarts, y mucho menos les enseñaron magia. Pero las llamadas familias de sangre pura, sus hijos no eran mucho mejores. Tomemos como ejemplo a los dos matones de Malfoy, Crabbe y Goyle. Se rumoreaba que ni siquiera podían usar un hechizo básico de Lumos. Incluso Ron, con su varita usada, logró encenderlo al segundo intento.
¿En serio? ¿Cómo había decaído el mundo mágico hasta tal punto? Abby sintió una punzada de frustración. ¿Cómo podrían reconstruir el mundo mágico con tanta gente? Una idea empezó a formarse en su mente. Una idea inmadura, pero idea al fin y al cabo. ¿Debería reiniciar el club de duelo? En sus días en Hogwarts, no había oído hablar de ninguna organización de ese tipo. El viernes por la mañana, Abby se despertó temprano y se unió a sus compañeros para desayunar en el gran comedor. No ver a Hedwig le resultaba extraño. Normalmente, a estas horas, ella ya estaría sentada a su lado, mordisqueando su tostada o dormitando en su hombro antes de regresar a la lechucería al comenzar las clases. No tardó mucho en regresar con una nota. La letra era desordenada y garabateada. Era de Hagrid. Querido Harry, sé que no tienes clases el viernes por la tarde. ¿Podrías venir a tomar el té sobre las 3? Me encantaría saber cómo te fue en tu primera semana. Por favor, envía tu respuesta con Hedwig. Hagrid. Harry rápidamente tomó prestada la pluma de Ron, garabateó. Claro, me encantaría. Nos vemos pronto en el dorso y despidió a Hedwig. La clase de pociones con los Slytherin fue un ejercicio de tensión. Las dos casas estaban separadas por un pasillo en medio del aula. Draco parecía haber olvidado el incidente del encantamiento flotante con Harry y estaba ocupado burlándose de Ron y Hermione, intentando provocar una reacción. Pero Ron lo ignoró, y Hermione tampoco se inmutó. Frustrado, Draco centró su atención en Neville. Antes de que pudiera decir mucho, la puerta del aula se abrió de golpe y Snape entró, con su túnica negra ondeando detrás de él. «Estás aquí para aprender la ciencia sutil y el arte exacto de hacer pociones», dijo, su voz apenas más fuerte que un susurro, pero cada palabra era clara. Al igual que la profesora McGonagall, Snape dominaba la clase sin esfuerzo. Como aquí no hay varitas mágicas, a muchos les costará creer que esto sea magia. No espero que aprecien de verdad la belleza del caldero que hierve suavemente con sus vapores relucientes, ni el delicado poder de los líquidos que corren por las venas humanas, hechizando la mente, atrapando los sentidos. Puedo enseñarles a embotellar la fama, a preparar la gloria e incluso a ponerle un tapón, pero solo si no son tan idiotas como los que suelo enseñar. La habitación estaba en silencio. Hermione se inclinó tanto hacia adelante que casi se cae de la silla, ansiosa por demostrar que no era una tonta. La mirada de Snape recorrió la habitación, claramente satisfecho con sus reacciones. Señor Potter, dijo, fijando sus ojos oscuros en Harry. Nuestra nueva celebridad. Harry levantó la mirada, sin saber por qué lo estaban señalando. Dígame, señor Potter, dijo Snape arrastrando las palabras, tan grasientas como su pelo. ¿Qué obtendría si añadiera raíz de asfódelo en polvo a una infusión de ajenjo? Harry se quedó congelado. Había estudiado botánica victoriana con la señorita Garrick, una experta herbolaria, durante un peculiar percance en un viaje en el tiempo. De ella, aprendió que, en el lenguaje floral victoriano, el asfódelo, no el narciso, simbolizaba mis arrepentimientos te siguen hasta la tumba, mientras que el ajenjo representaba ausencia y amarga tristeza. Al combinar esto con el comportamiento de Snape en Slytherin, Harry comprendió. Se trataba de sus padres. Snape expresaba remordimiento y dolor con su forma retorcida e indirecta. «Qué hombre tan peculiar», pensó Harry. Si había sido amigo de mis padres, ¿por qué no lo dijo? Por otra parte, no sería un Slytherin si pudiera decirlo abiertamente. Al encontrarse con los penetrantes ojos negros de Snape con sus ojos esmeralda, la voz de Harry sonó tranquila cuando respondió. «Está bien, profesor». 323 capítulo 27. Puedes leer capítulos más avanzados y actualizados rápidamente en mi Patre/en Parreonceon/Wincace como maestro de oculmancia y un hombre que había logrado actuar como agente doble bajo el mando de Voldemort. Severus Snape siempre había tenido un perfecto control de sus emociones, sin permitir jamás que se manifestara el más mínimo indicio. Pero nunca había esperado que cuando finalmente revelara el secreto que había enterrado durante años, usando el lenguaje de las flores, al hijo de la chica que una vez amó, parecería como si el chico pudiera ver a través de él. La confusión se apoderó de Snape, aunque su rostro permaneció impasible. ¿Cómo podría este niño de 11 años entender el lenguaje de las flores de la época victoriana? Su mirada interrogativa se encontró con los ojos verdes de Harry. Esos ojos, cefa a la orilla del lago, una muchacha pelirroja estaba parada con un libro en sus brazos, sus ojos verde esmeralda se curvaban formando alegres medialunas. El clima era soleado y la luz del sol envolvía a la niña, haciéndola lucir aún más vibrante y encantadora. Al oír su voz, Snape metió nerviosamente un libro de artes oscuras en su túnica.
Pero en el pánico, el libro se resbaló y cayó al suelo. Seth, estás investigando las artes oscuras otra vez. Lily se agachó para recoger el libro, mordiéndose el labio al mirar a Snape. Sus ojos brillantes estaban llenos de tristeza. La magia oscura corrompe el alma de un mago. El profesor Dumbledore nos advirtió sobre esto. ¿De verdad quieres convertirte en...? Basta, Lily. Snape bajó la cabeza. Solo espero que puedas entender, tengo tantas ganas de, para impresionar a ese hombre. ¿Sabes lo que representa, verdad? El tono de Lily era burlón y luego triste. Seth, me lo prometiste, estoy muy decepcionada de ti. Lily, Snape abrió la boca para explicar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Lily le arrojó pesadamente el libro, susurros entre los pétalos, y salió corriendo sin mirar atrás. Innumerables noches, Snape se despertaba soñando con esa escena. El único consuelo que quedaba en su corazón era ese libro, susurros entre los pétalos. Sí, Lily era la madre del niño, inmerso en los recuerdos de Lily. Snape de repente notó el rostro de Harry. Parecía exactamente igual al suyo, ese rostro arrogante y engreído. Cualquier descongelamiento que se había producido en el corazón de Snape se congeló en un instante. Alfarero. Gryffindor pierde 2 puntos, anunció Snape rotundamente, con un tono tan lento y arrastrado como siempre. Por tu impertinencia. Con eso, Snape agitó su túnica dramáticamente y regresó al podio. Harry. Susurró Hermione con urgencia. ¿Por qué dijiste eso? De verdad, pensé que el profesor Snape no podía responder a su propia pregunta. Harry levantó una ceja y no respondió la pregunta de Hermione. Él también estaba desconcertado. ¿Qué le pasaba a este profesor? Bien, sé miserable todo lo que quieras. Pero ¿por qué arrastrar a Gryffindor contigo? Pronto, Harry descubriría que Snape, en realidad, había sido indulgente con él. A diferencia de herbología, la clase de pociones del profesor Snape no comenzó con un estudio teórico. En cambio, Snape prefirió impulsarlos hacia la práctica, guiándolos a medida que aprendían. Snape dividió a los estudiantes en grupos de 2 y les pidió que mezclaran una poción sencilla para tratar los forúnculos. Mientras los estudiantes se afanaban, Snape deambulaba por el aula con su larga capa negra, observándolos pesar ortigas secas y machacar colmillos de serpiente. Casi todos recibieron una crítica mordaz, excepto Harry. No era que Snape no quisiera criticar a Harry, simplemente no podía. Lo vigiló durante unos buenos 10 minutos, pero cada paso del proceso fue impecable. Es solo una cura para el forúnculo, pensó Harry. ¿Quieres que prepare Felix Felicis al instante? Yo también podría hacerlo. Cuando Harry vertió suavemente la poción terminada en un frasco, Snape finalmente emitió su juicio con una expresión complicada. No está mal. Para ser de primer año, está bien. Ron parecía haber visto un fantasma. Mantuvo la cabeza agacha, aterrorizado de que Snape notara su expresión. Si Snape lo atrapaba, perder 10 puntos sería la menor de sus preocupaciones. Harry levantó la mirada y creyó captar un fugaz momento de suavidad en la expresión de Snape. Pero antes de que pudiera decir algo, un silbido y una nube de humo verde estallaron cerca. De alguna manera, Neville había derretido el caldero de Seamus hasta convertirlo en un bulto retorcido. La poción se derramó sobre el suelo de piedra, corroyendo los zapatos de los estudiantes. En cuestión de segundos, la clase estaba sentada en sus taburetes. Neville, empapado en poción, tenía furúnculos furiosos en brazos y piernas y gemía de dolor. «Idiota», bramó Snape, agitando la varita para disipar la poción derramada. No retiraste el caldero del fuego antes de añadir las púas de puercoespín, ¿verdad, Longbottom? Neville sollozó y la poción incompleta provocó que le salieran furúnculos donde quiera que le hubiera salpicado. Weasley. Snape se volvió hacia Ron. ¿Por qué no le impediste añadir las plumas? ¿Creías que su fracaso te haría quedar mejor? Por tu culpa, Gryffindor pierde 3 puntos. En realidad, a Ron no lo habían emparejado con Neville. Había estado trabajando con Harry. Pero la estación de Neville estaba cerca. Ron, curtido por años de lidiar con tratos injustos, parecía imperturbable. Aceptó estoicamente la queja inventada de Snape. Mantén la cabeza agacha y la tormenta pasará, le habían aconsejado Bill, Charlie, Perky, Fred y George sobre la clase de pociones antes de que comenzara el semestre. Harry a veces se preguntaba si todos los profesores de pociones albergaban un rencor inexplicable contra los Gryffindors, especialmente aquellos llamados Weasley. Entonces, como era de esperar, Snape confiscó la poción de Harry, perfectamente preparada, para curar los furúnculos de Neville.
La poción funcionó al instante, sanando los furúnculos de Neville ante la mirada de todos. Harry apoyó la barbilla en sus manos y suspiró. Snape era muy contradictorio. Curioso y frustrado, Harry decidió preguntarle a Hagrid al respecto más tarde. Hagrid llevaba años en Hogwarts y era muy amigo de sus padres. Seguramente sabría qué había pasado entre Snape y su familia. Capítulo 28. Empapado por la poción, hirviendo y sometido a los comentarios venenosos de Snape, Neville continuó temblando todo el camino hasta el almuerzo. No dejes que te afecte, amigo, dijo Ron, intentando consolar a Neville. Nadie puede ser bueno en todo, ¿verdad? Tienes razón, Weasley, dijo Malfoy con tono cortante y burlón desde la mesa de Slytherin. Quizás este pequeño bulto debería pensar más con el cerebro que con su gordo trasero. Cállate, Malfoy, espetó Ron, arrastrando a Neville y alejándolo de la confrontación. Antes de que Malfoy pudiera contraatacar, la prefecta de Slytherin, Gemma Farley, intervino. Señor Malfoy, llamó. Señorita Farley, respondió Malfoy, claramente consciente de su autoridad. Cierra la boca, ordenó Gemma secamente. No estaba especialmente preocupada por Neville, sino por los puntos de la casa Slytherin, que no quería que le descontaran debido a las burlas descuidadas de Malfoy. Ante su advertencia, Malfoy guardó silencio, pero siguió lanzando miradas furtivas a las espaldas de Ron y Neville, que se alejaban. Esa tarde, Harry reunió a sus compañeros de dormitorio y a Hermione para visitar la cabaña de Hagrid. Al ver al grupo de jóvenes Gryffindors, el rostro de Hagrid se iluminó de alegría. Pasen, pasen, dijo con cariño. Al notar que Neville temblaba junto a Fang, su enorme perro jabalí, Hagrid añadió rápidamente. Un momento, déjame atar a Fang. Se está poniendo demasiado amistoso. Una vez asegurado el perro, Hagrid los hizo pasar al interior. Harry había traído una variedad de bocadillos muggles, incluyendo varias botellas grandes de refresco. ¡Ah, Coca-Cola!, exclamó Hagrid, sosteniendo una enorme botella de 2,5 litros como si fuera un frasco. Lo admito, los muggles aciertan en algunas cosas. Después de que Harry los presentara a todos, Ron, Seamus, Neville y Hermione, Hagrid sonrió radiante al oír el apellido tan familiar. ¿Otro Weasley, eh? Conozco a tus hermanos Fred y Josh. No los distingo, claro, pero me he pasado buena parte de mi vida persiguiendo a esos dos alborotadores del bosque prohibido. Hagrid les ofreció entonces una bandeja, de lo que él llamaba con orgullo pasteles de roca. Sus superficies parecían lo suficientemente duras como para resistir un martillo. Harry observó los pasteles con recelo. Con cautela, tomó uno e intentó partirlo por la mitad. No se movió. En cambio, lo sumergió en agua, con la intención de ablandarlo antes de comérselo. Los demás lo miraron en silencio, atónitos. Mientras tanto, Neville seguía luchando por morder el pastel que tenía en las manos. Ignorando sus expresiones, Harry conjuró un tenedor con su varita y empezó a comer el pastel ablandado. Para su sorpresa, el sabor era delicioso. Una dulzura intensa y cremosa, parecida a la de un soufflé. Está bueno, declaró. Lo siento, Hagrid, últimamente me duelen los dientes, así que tuve que remojarlo primero. Mientras charlaban, Hagrid empezó a opinar sobre los profesores. La profesora Sprout hace un pastel buenísimo, te lo aseguro. McGonagall, estricta, sí, pero es de lo más amable. A decir verdad, todos los profesores de Hogwarts son buenas personas. Ron intervino inmediatamente, excepto Snape. Por supuesto, intervino Neville, y Seamus asintió fervientemente. Vamos, vamos, dijo Hagrid, negando con la cabeza. Ustedes no lo conocen como yo. Él es, bueno, él es, Hagrid titubeó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Siempre se mete con Harry, exclamó Ron. Deberías ver cómo lo mira, como si quisiera comérselo vivo. No, replicó Hermione pensativa. Es más complicado. No logro identificarlo. Es complicado, asintió Hagrid crípticamente, dándoles una sonrisa cómplice. ¿Por qué?, insistió Harry. Conoces a mis padres y llevas aquí toda la vida. Snape también debió conocerlos. ¿Eran amigos? Ante las palabras de Harry, Hagrid se quedó visiblemente paralizado, respirando hondo. Por los pantalones más anchos de Merlin, ¿qué te hizo pensar eso? ¿Me equivoco?, preguntó Harry, desconcertado por la reacción de Hagrid. No te equivocas, precisamente, dijo Hagrid con evasivas. Digamos que tus padres y el profesor Snape tienen una historia bastante interesante. Eso explica muchas cosas, murmuró Harry, recordando la pregunta anterior de Snape. ¿Qué quieres decir?
Preguntó Ron, perplejo. ¿Qué tiene que ver eso con cómo te trata? Solo quiere hacerte daño, amigo. Harry relató la críptica pregunta de Snape sobre el idioma victoriano de las flores. Sus amigos escucharon, con expresiones que oscilaban entre la confusión y la sorpresa. Ron parecía particularmente atónito. ¿Pero por qué no decirlo sin rodeos?, reflexionó Hermione. Parece que hay algo más en esto. Así es, Snape, dijo Hagrid con una risita, desviando la conversación con destreza. Por cierto, Ron, ¿cómo está tu hermano Charlie? Siempre me ha caído bien. Tiene un don especial con las criaturas mágicas. Ron mordió el anzuelo y comenzó a contar historias sobre las aventuras de Charlie criando dragones en Rumanía. Mientras tanto, un periódico sobre la mesa de Hagrid atrajo la atención de Harry. Una sección había sido recortada parcialmente, pero no completamente. Se fijó en dos artículos, uno sobre un intento de robo en Gringotts y otro que le llamó la atención, un dato histórico. Era una pieza de este día en la historia que conmemoraba la represión de una rebelión de duendes hace un siglo. Hermione también notó el papel y jadeó. Harry, tu nombre está aquí. Capítulo 29. La cicatriz de Harry de repente palpitó violentamente. Instintivamente se llevó la mano a la frente, mientras los recuerdos de hace un siglo inundaban su mente. Hace un siglo, en este mismo día, el 6 de septiembre de 1891, él y algunos compañeros de clase sofocaron una rebelión de goblins durante sus vacaciones de verano de quinto año. Ese fatídico día, se enfrentaron y derrotaron al líder goblin, Ranrock. Había sido una batalla agotadora, tan intensa que ni siquiera el uso desesperado de la maldición asesina por parte de Sebastián logró dañar a Ranrock. Harry gimió involuntariamente por el dolor agudo en su cicatriz. Harry, ¿qué pasa? Ron se inclinó, su preocupación era evidente. Nada, Harry se cubrió rápidamente la cara con la mano y dijo, dolor de muelas, ya sabes, encías inflamadas. Mientras los recuerdos surgían como olas, Harry finalmente recordó cómo había regresado a 1991. En el momento exacto en que Ranrock, en su forma de dragón, se desplomó en el suelo, Harry apenas había logrado lanzar un encantamiento escuro antes de ser golpeado por un destello de luz roja. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró de nuevo en el armario debajo de las escaleras de la casa de su tía. En los momentos finales de su memoria, recordó claramente las miradas asustadas e impotentes de Veracía y Cassandra. Acosar. Finalmente recordó que las dos voces que lo llamaban no eran las de su tía, sino las de aquellas dos chicas. Harry Potter, dijo Hagrid con una risita, al ver que Harry estaba bien. Se acarició la espesa barba mientras comenzaba a explicarles a los estudiantes más jóvenes. Quizás ya hayan oído ese nombre. Quiero decir, el de hace 100 años. No, Hermione frunció el ceño. He leído muchos libros, como Historia de la Magia Moderna, Auge y Caída de las Artes Oscuras y acontecimientos mágicos importantes del siglo XX. Todos solo mencionan a nuestro Harry, nuestro salvador que derrotó a Voldemort. Al mencionar el nombre de Voldemort, Hagrid, Ron y Neville se estremecieron colectivamente. Ah, qué buena chica, dijo Hagrid, mordiéndose el labio. No digas el nombre directamente. Y en cuanto al otro Potter, es del siglo XIX, que se considera historia reciente. No lo encontrarás en Historia de la Magia Moderna ni en acontecimientos mágicos importantes del siglo XX. De hecho, añadió Hagrid en voz baja, porque aplastó sin piedad la rebelión de los duendes y pereció junto a Ranrock, los duendes de Gringotts pagaron un alto precio para que su nombre quedara prácticamente borrado de la memoria pública. Durante un tiempo, antes de que apareciera quien tú sabes, el nombre de Potter sirvió como contraseña. Muy bien, Voldemort, pensó Harry. Ahora tenemos otra cuenta pendiente. ¿Pero no se le menciona en la historia de Hogwarts?, preguntó Hermione frunciendo el ceño. Si no, ¿por qué crees que se llama Hogwarts? ¿Una historia? Hagrid extendió sus grandes manos. Entonces incluso la historia de la escuela fue censurada. Hermione asintió entendiendo. Entonces, ¿cómo lo sabes?, preguntó Seamus, al notar la discrepancia. Hagrid se rascó la cabeza y soltó un "oh, claro, me lo dijo Dumbledore". Ese Potter era mayor que él. Si no hubiera perecido con Ranrock, habría presenciado la selección de Dumbledore. Dumbledore incluso dijo que no podría haberlo hecho mejor que ese Potter. Oh, las generaciones, reflexionó Harry interiormente. ¿De verdad era tan poderoso?,
preguntó Ron asombrado. Oh, claro, dijo Hagrid misteriosamente. Los duendes incluso tienen una leyenda que dice que cuando tú sabes, visitó Azkaban, los dementores allí intentaron desesperadamente evocar recuerdos felices. Abby se quedó sin palabras. ¿De verdad daba tanto miedo entonces? Por Merlín, ni siquiera usé la maldición asesina contra los goblins. Simplemente los desarmé y les arrojé sus armas, o convertí piedras en explosivos y se los lancé a la cara. Hagrid continuó. Pero que su nombre sea el mismo que el de Harry es toda una coincidencia, ¿no? Lo es, respondió Harry con una pequeña sonrisa. Pero no es una coincidencia, dijo de repente Hagrid con seriedad. ¿Eh? Los jóvenes estudiantes jadearon al unísono. A Harry le dio un vuelco el corazón. ¿Habría descubierto algo Hagrid? ¿No es coincidencia?, preguntó Seamus, sobresaltado. Vamos, Hagrid, ¿dices que Harry es nuestro Harry? Oh, no seas tonto, Seamus, dijo Hagrid, extendiendo las manos. Ese Potter pereció junto a Ranrock. En aquel entonces, los magos lo llamaban el Salvador porque no solo puso fin a la rebelión de los duendes, sino que también derrotó a las serpientes de Ashwinder con sus amigos. Durante el reinado de terror de las serpientes de Ashwinder, la vida era miserable tanto para los magos como para los mugres, añadió Hagrid. Entonces, Hermione levantó la cabeza. Hace 100 años, hubo un Harry Potter que salvó el mundo mágico, y 100 años después, hay otro Harry Potter que hizo lo mismo. Exactamente, asintió Hagrid. Y sobre por qué esto no es una coincidencia, eso empieza con James. En aquella época, tú sabes, el de Slytherin, asesinaba inocentes, y los mortífagos asolaban el mundo mágico. Era una época realmente oscura. James Potter decidió llamar a su hijo Harry Potter, relató Hagrid, tanto para honrar al gran salvador de hace un siglo como para esperar que su hijo estuviera a la altura de ese legado. Como pueden ver, Harry no decepcionó a su padre. Harry abrió la boca, atónito. No esperaba que su nombre viniera de él mismo. Esto parece una paradoja de bucle temporal. ¿No era miembro de la familia Potter?, preguntó Ron con curiosidad. Claro que no, rió Hagrid. Se decía que era de origen mugle. Pero el DV no lo creía. Insistía en que Potter tenía que ser de sangre pura. ¡Increíble!, exclamó Seamus. El mundo mágico fue salvado por 2 Harry Potter en un solo siglo. ¿Qué es tan sorprendente? Hermione se sacudió la espesa cabellera y apoyó una mano en el hombro de Harry. Empezó a recitar. A veces, en nuestra gran isla, un hombre carga con una carga. Él guiará al pueblo desde el Valle de las Sombras hasta las tierras altas iluminadas por el sol, llenas de paz y prosperidad. ¡Genial! ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Ron, asombrado. De parte de sí, primer ministro, respondió Hermione. A mi papá le encanta ese programa. Después de reflexionar un momento, Harry se volvió hacia Hagrid y le preguntó, ¿qué pasa con los amigos de Potter, los que lucharon junto a él? ¿Qué les pasó? Capítulo 30. Después de aquel incidente donde el señor Potter y Ranrock perecieron juntos, no hemos tenido noticias de sus amigos, dijo Hagrid encogiéndose de hombros. Pero han pasado 100 años. Incluso si aún vivieran, ya serían ancianos. Añadió una última observación. El tiempo, ya sabes, siempre es implacable. ¿Pero eran personas tan extraordinarias?, preguntó Harry frunciendo el ceño. ¿Seguramente no desaparecerían en el olvido? Hagrid negó con la cabeza y respondió, eso no lo sé. Pero nunca he oído hablar de ninguno de los amigos del señor Potter de esa época. Tanto es así que mucha gente cree que era solo un personaje ficticio. Mientras continuaban charlando, Hermione notó un informe en el periódico sobre un robo en Gringotts. Parece que Gringotts no es tan seguro como dicen, leyó Hermione en voz alta del periódico. Últimas noticias sobre el allanamiento ilegal en Gringotts el 26 de junio. Las investigaciones siguen en curso, y las sospechas recaen sobre magos y brujas oscuras no identificados. Los duendes de Gringotts han reiterado que no se robó nada. De hecho, la bóveda que fue el objetivo había sido vaciada ese mismo día. Un portavoz de los duendes comentó sobre lo que había en la bóveda, sin comentarios. Manténganse al margen. 26 de julio. Harry recordó de repente. Ese fue el mismo día que Hagrid lo había llevado a Gringotts. Él preguntó. Hagrid, el día del asalto a Gringotts fue el mismo día que fuimos allí. ¿Podría ser que ocurriera mientras estábamos allí? Esta vez, sin embargo, Hagrid evitó la pregunta, bajando la cabeza y evitando la mirada de Harry mientras le entregaba una taza de té. Toma, prueba esto. Recogí estas flores de manzanilla en el bosque prohibido, dijo Hagrid, intentando cambiar de tema.
Es bueno para la inflamación de las encías. Al ver la renuencia de Hagrid a hablar y su intento de cambiar de tema, Harry decidió no presionar más. Después de todo, era algo que el profesor Dumbledore le había confiado. No se podía discutir a la ligera. Tomándole el periódico a Hermione, Harry volvió a leer cuidadosamente el informe. La bóveda en cuestión, de hecho, había sido vaciada ese mismo día. Combinando este detalle con la reacción de Hagrid, Harry dedujo que la bóveda en cuestión debía haber sido la que habían visitado. Y como la bóveda ya había sido vaciada, significaba que lo único que quedaba de ella era ese pequeño paquete. Esto indicaba que lo que fuera que el misterioso mago estaba buscando, era el objeto que Hagrid había retirado. En el camino de regreso, Harry no podía dejar de pensar en ideas. Mientras pensaba, también comenzó a recordar a Ominis, el chico de Slytherin que esencialmente había sido su cerebro externo durante varios años. Si Ominis estuviera aquí, sin duda ayudaría a desentrañar los hilos y encontrar pistas útiles, pensó Harry. Harry no solo estaba pensando en el robo en Gringotts, sino que también se dio cuenta de que extrañaba a sus viejos amigos. Todavía se negaba a creer que compañeros tan extraordinarios pudieran haber desaparecido sin dejar rastro. Algo debió haber sucedido. Después de pensarlo un poco, recordó dos nombres: Cassandra Malfoy y Gareth Weasley. Sus descendientes estaban actualmente asistiendo a la escuela, y uno de ellos era ahora su amigo íntimo. Pero ¿cómo podía sacar el tema a colación? Preguntarle a Ron directamente: oye, amigo, ¿tu familia tiene un antepasado llamado Gareth? Seguramente le generaría una respuesta escéptica como: ¿cómo sabes de mi bisabuelo? En cuanto a Malfoy, eso era aún menos probable. No había forma de que ese chico insufrible cooperara. Justo cuando Harry estaba pensando en Ron, lo escuchó hablar en voz alta cerca. Los aparatos voladores muggles son muy toscos, dijo Ron. Cuando iba en la vieja escoba de Charlie, casi chocó con un planeador. Hermione levantó la vista y le lanzó una mirada severa, una mirada que decía claramente: ¿sabes lo que voy a decir? El rostro de Ron se sonrojó. Había olvidado que la omnisciente Hermione provenía de una familia muggle. Ups, acababa de alardear delante de un experto. Afortunadamente, Hermione simplemente lo miró fijamente sin exponer su exageración, y Ron suspiró aliviado. Consideró salvar su dignidad pero decidió no hacerlo, aunque Draco en la mesa de Slytherin detrás de él había comenzado a alardear en voz alta. Qué lástima, Weasley, casi chocas con un planeador, dijo Draco con desdén. Seguro que has oído hablar de mí. Una vez, mientras volaba, casi choqué con un helicóptero muggle. Por suerte, soy rápido y ágil, así que lo esquivé. Mi padre se asustó y me regañó después. Draco añadió: es una pena que a los de primer año no se les permita unirse al equipo de Quidditch. De lo contrario, les demostraría a todos de qué estoy hecho. Qué fanfarrón, susurró Hermione a Harry y Ron. Alguien como él, que ni siquiera sabe usar la magia correctamente, acabaría destrozado por las aspas del rotor si chocara contra un helicóptero. Como Ron era su amigo, Hermione se abstuvo de desmentir sus exageraciones en ese momento. Draco, en cambio, era alguien a quien le había desagradado desde el principio. Oye, señorita sábelo todo. Se burló Draco, conteniendo un insulto más ofensivo. ¿Crees saber tanto de escobas voladoras? Apuesto a que ni siquiera te atreverías a montar en una. Hermione sonrió y replicó: oh, rey del drama Malfoy, puede que no sepa mucho sobre escobas, pero sí sé sobre helicópteros. La cara de Draco se puso roja al empezar a divagar sobre lo molestos que eran los muggles, lanzando algunos comentarios sarcásticos sobre Hermione. La mesa de Gryffindor estalló en carcajadas. Draco, no les hagas caso, le dijo Pansy Parkinson, que parecía un caniche. Solo tienen envidia de tu habilidad para volar. Cuando empiecen las clases de vuelo, asegúrate de demostrarles de qué pasta estás hecho. Tal vez el estímulo de Pansy funcionó porque Draco recuperó su habitual comportamiento engreído. Después de todo, aparte del tema del helicóptero, el resto de sus alardes no eran del todo falsos. Draco confiaba en sus habilidades para volar. Desde que tenía 4 años, recorría la mansión Malfoy en una escoba infantil. 7 años de experiencia en escobas no son ninguna broma. A Harry, por su parte, también le gustaba volar. Aunque el director Phineas Black había prohibido el Quidditch, nunca se saltaba las clases de vuelo. Pero ahora, Harry tenía asuntos más urgentes que atender, como investigar el paradero de sus viejos amigos. Decidió, esa noche, se colaría en el nivel más bajo del castillo para revisar la sala de mapas. Quizás Verathia, con quien compartía la misma antigua herencia mágica, le había dejado una pista allí.
Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima.